a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche de lunes 23 de septiembre? Bienvenidos una vez más a su programa Conversando con su servidor Alfredo Villarreal. Esta noche vamos a abordar uno de los temas muy interesantes e importantes y que tiene a los trabajadores salvadoreños en crisis. ¿Cuál es? El sistema de pensiones. Para eso hemos invitado al licenciado Pacetino, secretario general de Bases Magisteriales, y al politólogo Salvador Nelson García, para que conversemos. ¿Y sabía usted, amigo televidente, que este próximo viernes 27 de septiembre, 55 sindicatos de nuestro país marcharán por las principales calles de San Salvador en protesta por el actual sistema de pensiones? Licenciado Pacetino, qué gusto me da saludarle, bienvenido. Doctor Salvador Nelson García, el tremendo doctor, ¿verdad? Un privilegio estar en su programa y en compañía de un verdadero luchador social. Como la de don Pacetino. Buenas noches, un saludo para ambos y a la población que nos está viendo. Pero queremos que nos explique cómo está esto de la marcha de este viernes. ¿Colapsará San Salvador? Una de las preguntas, y es obvio que lo va a hacer porque son muchos sindicatos los que van a marchar, y sobre todo para poderle dar marcha atrás, como ustedes quieren, a este sistema de pensiones, ¿una marcha es suficiente? A ver, nosotros como Bases Magisteriales que iniciamos este esfuerzo, después se conformó la mesa de trabajo por una pensión digna, no hubiésemos querido llegar a este punto. Nos hubiese gustado que la clase política le diera más importancia a este tema, que es en realidad una crisis que se ha generado para con los trabajadores. Pero han ido pasando los días, los meses, y para los diputados como que aquí no ha pasado nada. Como que ellos no le causaron el daño que se causó a la clase trabajadora. ¿Y quiere que le cuente, don Pacetino, doctor Salvador Nelson García? Nosotros para este programa invitamos a varios diputados y no quisieron venir ningún diputado de esta comisión que está la viendo comisión ad hoc. La comisión ad hoc que está ventilando la situación del ahorro de los trabajadores. No quiso venir ninguno de los diputados. Consultamos como 5 o 6 diputados y todos tenían que hacer. Curioso. Han pasado 3 meses de que se creó esa comisión. Se creó una comisión ad hoc al interior de la Asamblea Legislativa. Porque eso iba a preguntarle yo, si no se había provocado el establecimiento de un foro nacional, porque este tema afecta no solo a un área, sino a todo el país entero. Establecer un foro de discusión, de análisis y de sacar las conclusiones que es obvio que pesan sobre la realidad económica de todos los pensionados. Pues a nuestro entender, era esta comisión legislativa, esta comisión ad hoc, diseñada o creada para buscar una solución al tema de pensiones, sobre la cual iba a girar toda una consulta nacional con todos los sectores involucrados. Pero han pasado más de 3 meses y ellos no han hecho nada. Es lógico que le van a decir que no pueden asistir a un foro de estos porque no tienen que explicarle a la gente después de tantos días de haber sido conformada. Pero mire, autoveto, nosotros les dijimos, y se los venimos cantando desde hace mucho rato, pero parece que la clase política en este país no le quiere hacer caso a los trabajadores, no sé qué es lo que tienen. Les dijimos, esta es una bomba de tiempo. En la medida que pasan los días, pasan los meses y pasan los años, los trabajadores llegan a las AFP y se enfrentan a esa realidad. ¿Bomba de tiempo por qué, don Pacetino? ¿Qué se podría? En esa explosión, ¿qué habría? En la medida que los trabajadores se van enterando cuál va a ser la tasa de retorno, o dicho en otras palabras para que nos entiendan mejor, cuál va a ser la pensión que va a recibir después de pensionarse, en ese momento es un caldo de cultivo y la gente se enfurece. Miren en Nicaragua lo que sucedió. En Nicaragua allí fue el tema de pensiones el que dio inicio a toda una convulsión social. Claro, ahí había una serie de problemas aledaños, sí. pero fue el tema de pensiones. Nosotros les veníamos diciendo de que lo trabajáramos de la manera más responsable, pero se han negado, la clase política se niega. Yo no sé qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que presumen ustedes? ¿Por qué la clase política se está negando a ventilar esta situación si es del interés de miles de salvadoreños que han merecido
un retiro digno después de 30, 35 años de trabajo. Responder yo eso, quizás porque es más caliente que el mismo tema. Porque la clase política lamentablemente obedece a intereses creados que son los que han provocado los diferentes cargos que ostentan. Entonces, vayámonos a las raíces del problema. ¿Por qué no se toca? Porque quienes están detrás de todo eso son los beneficiados con que eso, que afecta a la mayoría, beneficia a una minoría. Así de sencillo. Y entonces el enclave es que, ¿cómo voy a contradecir al que financió mi propaganda o financió que yo estuviera en este cargo de legislador? Es que el tema, y espero que esta vez no se quede en una simple marcha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen ellos, van a marchar 1 millón de personas, sí, pero al día siguiente ya se pasó todo. Y, ojo, hay documentos históricos revolucionarios que indican que cuando las sociedades se hartan de estar siendo vejadas constantemente, lo que hacen es tomarse el poder. No vaya a ser esto una profecía de que se puedan tomar la Asamblea Legislativa, todas las bases populares, y no dejen que se sesione más que cuando se vaya a reformar esta ley. Ustedes me están diciendo que los diputados están influenciados o comprados. A ver, lo que hay aquí en todo esto, don Alfredo, es un interés económico de estas grandes empresas que manejan el sistema de pensiones hoy por hoy. Es el negocio de las AFP. Negocio redondo. Es un negocio redondo. Mire, y la clase política, especialmente los diputados, todo lo que han hecho las AFP, absolutamente todo, ha sido con la venia de los diputados. Fueron los diputados de todos los partidos, incluyendo el FMLN, quienes el 27 de septiembre del 2017 levantaron la mano para quitarle la responsabilidad que tenía el gobierno de pagar las pensiones de ICI y de INPEP, bajo aquella farsa de que ahí venía el impago y que si no hacían, y nos trasladaron esa carga a nosotros. Las pensiones que hasta ese momento se pagaron de $650, $700, pasaron a ser pensiones de $207. ¿Quién vive con $200, doctor? Hagamos un poco. Yo mejor me quedo trabajando para tener ese salario. El mismo sueldo, por lo menos. Porque Sí. el salario mínimo, lo cual es una ficción también, esto del salario mínimo. La gente dice que nos suban el salario mínimo. Mire, subir el salario mínimo es como subir a un barco. Sube la marea y el barco sube. ¿Por qué? Porque suben inmediatamente los precios, las tarifas, los impuestos. Entonces, usted en ficción está ganando $700 más, ¿verdad? Pero en su capacidad de adquisición sigue manteniendo los mismos $200, porque el mercado, que es una ley aquí sagrada más que quizás la Biblia, le impone a usted, está ganando más, entonces todo esto que tenemos a la venta vale más ahora. Y las tarifas, bueno, como hoy no llovió. Entonces, el tema que vamos a tratar o estamos tratando de las pensiones, que es afrentoso, tiene unos orígenes concatenados con la privatización de los bienes del Estado. Fíjese usted con el maltrato de las tarifas eléctricas. ¿Y a quién beneficia? Ese problema del chaparral. ¿Y a quién va a beneficiar que haya una presa del chaparral? Pues a las distribuidoras eléctricas. Sí, pero nosotros estamos pagando la fuente de esa riqueza. Entonces, ¿qué se saca El Salvador de hacer inversiones con su dinero para beneficios particulares y más extranjeros? Fíjense el problema de la banca. La banca es internacional, maneja aquí a su antojo los intereses. ¿Y eso de dónde viene? De la privatización. Claro, pero los salvadoreños son los que estamos pagando todo eso. Vamos a seguir conversando sobre esta situación al volver. Gracias por estar con nosotros. En breve, volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y es un problema que tiene muy preocupados a los salvadoreños. ¿Qué va a hacer usted, amigo televidente, si usted se retira y cumple su tiempo de trabajo?
$200 de pensión, que lo máximo no es así. Sí, en este país no se pueden pagar pensiones menos de 207, porque esa es la pensión mínima, $207.60. Al rubro al que yo pertenezco, que son los salarios que más conozco, un profesor al terminar su ciclo de trabajo y llega a sus 55 años las mujeres y 60 los hombres, tenemos un costo de oportunidad, o sea, un sueldo aproximadamente de $1,000, 994 $1,000. Si yo me pensiono, si mi último salario es de $1,000, entonces yo tengo diseñada mi vida con ese costo de oportunidad, con ese sueldo. Pero mire que bien. Sin contar que la inflación se lo va a acabar. Exactamente, pero ahí así tengo presupuestada mi vida con $1,000. Pero mire que bien ahora. Esta persona que gana $1,000 va a las AFP, le hacen su cálculo de pensión, como nos cambiaron la fórmula de cálculo. Ahora lo que le dicen es, lo que tiene ahí en su cuenta individual, divídalo entre 250 y ese es su. Casi a nadie, a 90 de cada 100 les quedan pensiones mínimas, $207. Por eso es que la gente está condenada a seguir trabajando, a morir ahí en su trabajo, independientemente que sea productivo o improductivo, que esté enfermo o que esté medianamente sano, porque no hay viejos enfermos, sino que lo que hay son viejos controlados, como dicen. ¿Qué es lo que sucede? El nivel de producción, tenemos un estado improductivo, una empresa privada con gente envejecida e improductiva, pero los empresarios privados lo sacan. Y con un ánimo de dejadez, porque se siente precisamente burlada. Así es. Y mire bien, este es el tema de las pensiones de la comunidad, pero hay otras pensiones privilegiadas, de instituciones privilegiadas. Y voy a hablar concretamente de la Fuerza Armada. El esfuerzo, honestamente, y el dar a la comunidad que hace un profesor, un catedrático, no es lo mismo el que hace un oficial que simplemente su trabajo es estar alerta físicamente y mentalmente para cuando venga el ataque extranjero contra la soberanía, ¿va? O como ahora que lo han convertido en una institución de seguridad pública. Pero vámonos a las pensiones y vámonos a cierta pensión que se ha vuelto ícono, ¿verdad? Para alguien que por ser el capellán general de la Fuerza Armada recibe $100,000 de retiro más $3,000 de ¿cómo? Y eso no puede callarse. ¿Por qué? Porque ese silencio pusilánime de los que teniendo conocimiento y oportunidades como esta, decir la verdad, la callan o no aceptan, como usted dice, de venir a decirlo. Ahora bien, ¿quién fue el que diseñó esta situación? Aquí tiene que haber un responsable. ¿Quién diseñó todo este esquema? Mire, es la clase, aquí hay una clase dominante, ¿verdad? Entonces la clase dominante establece sistemas que protejan y vuelvan más productivos sus intereses particulares. Y esta clase dominante no tiene apellido, no tiene nombre. No, tiene varios nombres. Siempre hablamos de la oligarquía, de los ricos, pero no señalamos directamente. Los beneficiados de este sistema opresivo que viven en las comunidades, y me voy a referir a El Salvador porque esto es alrededor de toda Latinoamérica. Pues. Ese diseño comienza por una constitución que vuelve sagrada. No se pueden tocar ciertos artículos porque son de piedra. ¿Y quién les ha dicho que la piedra no se puede dinamitar o partir con una piocha? Pero le pone esas características para que usted no las cuestione. Pues es casi una herejía decir que cómo es posible que los mismos que nos oprimen sean los que elijan a los demás opresores o controladores de ellos, como la Corte de Cuentas, como la Corte Suprema de Justicia, como algunos jueces, etc. Pero ese es un diseño geopolítico. Mire ahora cómo estamos de obedientes a constituirnos, por ejemplo, una zona de asilo, en donde aquí ya no hay espacio ni para que los mismos salvadoreños vengan. Ese es un problema realmente, ya la migración. Pero volviéndonos al sistema de pensión. Antes estaban reguladas las pensiones por el famoso...
estaban mejores ustedes Fíjate, antes con el sistema de pensión. No, pero ¿quién introdujo este sistema de pensión? Ese lo introdujo en tiempos del doctor Calderón Sol, que en paz descanse. Lo trajeron los chilenos como un diseño de los Chicago Boys, precisamente para potenciar el sistema capitalista. Y desde ese momento, ¿cómo se han sentido los 1998. Sí. 1998, los partidos de derecha, en ese momento el gobierno de Calderón Sol, después Francisco Flores, privatizan el sistema. Pasamos de aquel sistema de pensiones público que se basaba en el principio de la solidaridad transgeneracional, que éramos los jóvenes quienes manteníamos a los ancianos ya pensionados, se transita a un sistema privado. En ese momento se privatizaron las comunicaciones, se privatizó la banca, se privatizó las pensiones, se fue todo. Era una ola privatizadora de esos gobiernos de derecha. Sí. Ok, el primer golpe que nos pegaron a nosotros, los trabajadores, en la regla de juego que teníamos, es que nos impusieron edad. Así. Antes no teníamos edad. Yo me podía pensionar con 30 años de servicio independientemente de la edad. Nos dijeron, mujeres 55, hombres 60, si no, no te pensionas. Ok, hasta ahí no hubo mayor problema. Pero ¿cómo es que se soporta todo, cada paso? Ustedes, los trabajadores, pero es que en ese momento, un pueblo amilanado, es que en ese momento por los entonces medios de comunicación sí, exclusivos, ¿verdad? nos metieron en la cabeza de que el INPEP y el Seguro Social estaban quebrados y que había que transitar a otra cosa, y no es cierto. Y que el gobierno es mal administrador de bienes. Y ellos eran el gobierno. O sea que ellos eran los malos administradores. No estaba quebrado el seguro en el INPEP. No, doctor, usted estuvo ahí en el INPEP. No, yo vi el sistema. El seguro social no estaba quebrado. No, y no tenía inversiones en el banco hipotecario, pues los superávit que tenía el seguro social ya no hallaba qué hacer con él y lo depositaba a plazo fijo en el banco hipotecario. Cotizaban injustamente los trabajadores temporales que nunca iban a pensionarse, pero si trabajaba 15 días, la suma de toda su vida trabajando nunca le iba a permitir pensionarse. Eran parte de los defectos que tenía la ley del Seguro Social, ¿verdad? Pero después, con ese punto de partida neoliberal que ha empobrecido al mundo, si este no es un secreto, aquí es un secreto porque aquí las noticias que el pueblo conocía eran después del filtro de los famosos 3 periódicos que hay en el país. Pero hoy las redes sociales reventaron ese dique y la verdad fluye y brota a minutos. Mire, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Y eso es lo que ha creado una conciencia que responde a la pregunta, ¿y por qué la gente se dejaba antes? Porque la gente, no, y aún así, hay gestos del pasado que todavía subsisten. ¿Cómo qué? Como la represalia política de que si un crítico me está cayendo mal, le mando todas las inspecciones y todo para que le topen sus negocios. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Este es de la basura histórica del pasado que no puede aceptarse, por mucho que uno sea copartícipe de que este país está cambiando. Sí, pero debe cambiar bajo las normas de respeto a la ética política. Vamos a una pausa en estos momentos y ojalá que profundicemos, señor Pacetino, realmente los trabajadores se quedan en marcha. ¿Qué más esfuerzos pueden hacer? Porque realmente, bueno, todos nos vamos a jubilar de un momento a otro. Claro. Y ustedes son los protagonistas en estos momentos de esta situación que tiene envuelto de verdad en una crisis a los salvadoreños. Yo he sido testigo que existen muchos maestros que hacen doble turno y ya están en la edad de jubilarse, ya están cansados. Vamos a seguir hablando qué más se tiene que hacer, pero de verdad que impacte y que cambie, ¿verdad? Porque como usted dice, al día siguiente ya se olvidó todo. Y de eso padecemos los salvadoreños, que tenemos una mente que se nos olvida todo rapidito. Ya volvemos, amigos excelentes. Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
¿Y usted ya se puso a pensar cómo estará su vida cuando se jubile? Pues bien, las noticias no son muy halagüeñas, ya que el sistema de pensiones, según los trabajadores, está en crisis y es muy desventajoso para usted, los salvadoreños, para todos nosotros los trabajadores. Este día, viernes 27, los trabajadores harán una gran marcha, le llaman en conmemoración del Viernes Negro contra el sistema de pensiones. Pero seguíamos hablando, doctor, señor Pacetino, que usted de bases magisteriales, cómo la clase trabajadora ha ido perdiendo ese choque, esa fuerza que tenían antes. ¿Piensan recobrarla? ¿Creen que con una marcha se va a resolver esto? ¿O qué es lo que más tienen de fondo? A ver, el sistema o la clase de trabajadora o trabajador en este país también fue afectada por esta ideologización a ultranza que hubo en el país. Hasta se prostituyó el sindicalismo. Muchos sindicatos se fueron ya no a defender los intereses de los trabajadores, sino que se hicieron al lado de un partido político. Por el sonido de la plata. Después de la firma del acuerdo de paz, usted recordará, especialmente fue el partido FMLN quien dijo: desmontemos el movimiento social y de aquí para allá no importa los sindicatos, sino que lo que importa es el partido. Cuando eso sucede, esa cantidad de sindicatos que giraban alrededor del partido FMLN se fueron a hacer política partidarista y dejaron a la clase trabajadora. Engrosaron el sistema de empleo nacional. ¿Qué es lo que sucede ahora? El grueso que tenemos desbalanceado de una burocracia ineficiente y costosísima, ¿verdad? Pues sí, es que si se hace una radiografía, el sostenimiento y otra cosa que hay que determinar, cómo es que los gobiernos abusivamente dispusieron de ese patrimonio de los trabajadores para beneficio de esas famosas partidas secretas que hoy se están destapando en una forma impactante. Así este país no veo por qué no está quebrado económicamente. Le han robado entonces al trabajador, sienten ustedes. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se sintieron huérfanos ya? A ver, lo que sucede es que el sistema desde que se diseña, desde que lo diseñan los partidos políticos, porque esa oligarquía tiene un grupo de gente servil al servicio de ellos y son los que hacen las leyes. Aquí a mí me da un poco de tristeza cuando escucho a algunos que dicen que las AFP son las principales responsables. No, las AFP han hecho todo lo que la clase política les ordenó por ley, por mandato de ley. Pues sí. Ellos han hecho todas las leyes. Entonces los responsables de eso es la clase política. Mire lo que hicieron con Mi Dinero. A cada uno de nosotros le crearon una cuenta individual de ahorro para pensiones. Esa cuenta individual tuvo dos ataques. Uno, los distintos gobiernos agarraron mi dinero sin preguntarme si yo lo quería prestar o a qué intereses me lo iban a prestar. Cuando ellos decidieron tomarlo porque tenían problemas de flujo de caja, lo tomaron. Lo cual es delito. Y me pagaron intereses pero muy... El 1%. Sí. 1.20. Cuando la regla debería ser el 6%. Esa era la regla. Esta es la regla, sí, pero pagan el porque 1%. No es banco, por eso si fuera deben, banco, la regla sería el 35%. Por eso deben 5,000 millones de dólares aproximadamente. Pero si usted, doctor Nelson Salvador García, o usted, señor Pacetino, va al banco, el banco le está prestando al 16%. Vaya, mire lo que sucedió en ciertas entonces. áreas, y en otras cosas, que pues, ya que hablamos de banco, a mí como que me salió una urticaria porque hay 2 casos de bancos que han sido condenados a devolver lo robado y ahí siguen tan campantes. No hay una ley que pese, pero ahora veamos esto con ustedes. Ver, ¿qué es lo que hay sucede una ley entonces? penal. Como el sistema nació muerto, el sistema privado de pensiones nació con debilidades. La primera falla del sistema es que no logró sostenerse financieramente. Entonces, porque los trabajadores se dividieron en 2 grandes grupos. Correcto. Los jóvenes que teníamos menos de 36 años fuimos obligados a cotizar para las AFP, toda una vida por delante cotizando, y los que tenían desde 50 años hacia abajo se quedaron en el INPEP. Hubo un grupo que tenía entre 36 y 50 que le dijeron: tú puedes escoger, si te quedas en el INPEP o te vas a una AFP. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? 5 o 6 años después de haber creado el sistema privado, ese grupo
de personas que quedaron en el INPEP y en el Seguro Social no tenían fuentes de financiamiento para pagar las pensiones, porque ya no habían nuevos cotizantes. Los nuevos cotizantes estaban en las AFP. Vino el gobierno, empezó a tener problemas y creó, por mandato de ley, creó el famoso POP, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que no es otra cosa más que la obligación que tienen las AFP de prestarle pisto al gobierno. Sí, prestarle para esa cosa. Pero después le prestaron para la OIE, ¿verdad? El organismo de inteligencia del Estado. Ese es el PEROL, el nombre del PEROL, donde se han perdido millones de millones, ¿verdad? O la excusa de haber tomado estos dineros. Es que ahí ya desaparece como por arte de magia. Ese préstamo, ese FOP, los certificados de inversión previsional, fue el primer defalco a nuestras cuentas. El segundo es que los diputados legislaron para que las AFP nos cobraran una comisión por el manejo de nuestro dinero artera. Y la han venido bajando. Ya había un costo de administración. Mire, hoy por hoy, una persona que gane $1,000, un sueldo de $1,000, ahorra a su cuenta individual $80 y le paga casi $20 a la AFP porque me maneje, porque le tenga el dinero, no que mensualmente, señor Villarreal, mensualmente. Entonces, ¿cómo van a crecer nuestras cuentas individuales? No. Si por un lado agarran el dinero los gobiernos, nos han pagado miserables intereses, y por otro lado las AFP cobrándonos una tremenda comisión muy cara. Y a ellos no les importa, como el negocio está en la comisión, no le importa si su dinero gana o no gana buena rentabilidad o mala rentabilidad, porque el negocio está en la comisión, es fija. Y usted dijo que era delito, doctor. Claro, usted dijo que es delito esto. Claro. ¿Cómo siendo delito no se va a proceder? Bueno, preguntémosle a los diferentes fiscales por qué dejan pasar ese grueso de delitos cuando los implicados pueden ser los que los nombraron. Ahí está la respuesta. Así es que no puedo proceder yo con alguien que me tiene en el cargo. Pues, eso es lo que me está diciendo. En otras palabras, y eso por sabido hasta me lo debería callar, como dicen, ¿verdad? Pero hay otro detalle. Mire, esta reacción es de carácter mundial. En España hay fuertes manifestaciones precisamente porque ya no toleran. Es que allá no es que hayan descubierto cuál es el business, ¿verdad? Cuál es el negocio. El negocio. Y mire quiénes están detrás de cada cuestión de esta, pues. Si es que aquí es evidente quiénes son los opresores y quiénes son los oprimidos. En el caso de las pensiones, ¿cómo es posible que, porque le decía que era delito, sí, cuando yo dispongo de algo que no me pertenece, incurro en un delito? Sí, aunque sea el Estado. Si es que el Estado es una ficción, esta es una definición de León Duguit, ¿verdad? El Estado es una abstracción, la realidad son los gobernantes, es decir, quienes detentan el poder de mando, ese es el Estado. Por eso Luis XVI decía, el Estado soy yo. Y eso ¿por qué? Porque cuando le dijeron, pero no, si el Estado soy yo. Pues aquí también el Estado soy yo, solo que son varios los que tienen esa investidura, ¿verdad? Y la esperanza es que el nuevo gobierno no incurra en ese virus de pensar que el Estado es él, porque se le está saliendo el fustán en ese sentido al gobierno. Cuando decimos eso, que es una frase de las abuelas, significa que está cometiendo cosas que lindan con lo que estoy definiendo. Ahora vamos a tratar, doctor Nelson García, señor Pacetino, representante de los trabajadores, cómo se puede desmontar esta situación, si es que es posible o es imposible, y hay que soportarla, porque también tenemos que admitir que si se hizo ese fondo de pensiones, el POPS, y una serie de medidas, y los trabajadores, bien, gracias. No. Bueno, pero veámoslo esto en el siguiente bloque. Ya venimos. Permítanos un segundo que va a estar muy interesante. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, ahora veamos cómo se puede desmontar el injusto sistema de pensiones, y según el doctor Nelson Salvador García Córdoba, dice que los gobiernos han cometido delito. Ahora,
¿Cómo piensan los trabajadores desmontar? ¿A marchas? ¿A pura marcha? No, Esa es la mecha. el sistema, bien. el sistema privado de pensiones ha colapsado en este país, así como ha colapsado en todos los países donde se implementó. Las sociedades, los trabajadores se están deshaciendo de esos sistemas. Claro, para deshacerse de esos negocios requiere de mucha lucha, pero nosotros hemos presentado propuestas en la Asamblea Legislativa. Ahí hay 2 propuestas que los diputados, ni siquiera la comisión ad hoc se ha dignado en conocer. ¿Cómo les va a hacer caso si ellos hicieron el sistema? Pues Segundo, no creo que le hagan caso. No, Segundo, físicamente no son ellos, ¿va? Porque fueron otros. Ya en 98 hay unos Ya que cambiaron, murieron, ya. Pero algunos subsisten responsables. No, pero muy bien ha señalado el licenciado Cestino, en el sentido que es la clase política. Esa clase política es permanente, ¿verdad? Y tiene la misma mentalidad, por eso se ubican en derechas e izquierdas. Pero solo que ahora hay un mix, ¿verdad? La izquierda y la derecha es un cóctel en contra del nuevo gobierno. Del nuevo gobierno. Sigamos Pero con la miren lo que teoría sucede. de don Pacetino. A ver, nosotros hemos hecho la propuesta sustentada con un actuario ¿Y amigo. creen ustedes que le van a hacer caso? Segundo, estamos abordando esa propuesta con el ministro de Hacienda. Tenemos 2 reuniones ya. El viernes recién pasado estuvimos trabajando 2 horas con su equipo técnico explicando nuestra propuesta. Pero, mire, señor Villarreal, con esta clase política, así con esa configuración que tiene la Asamblea Legislativa, usted no desmonta este sistema de pensiones privado. No lo desmonta. Porque no obstante lo que les ha pasado a estas 2 vigas maestras, como dice el amigo, a Arena y al FMLN, el revés que les ha pegado la gente, no están tomando en serio la lección. Nosotros lo que les hemos dicho es, a ver, como trabajadores, a mí no me interesa hacerme amigo o enemigo del gobierno. Como trabajador no me interesa hacerme amigo o enemigo de los diputados. Muchos diputados están ahí porque nosotros los pusimos. Nosotros debemos tener la capacidad de parlamentar con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo sobre estos temas que nos atañen a nosotros. Y estamos en la obligación de hacer todo el esfuerzo para que estos problemas se resuelvan, pero que los resolvamos por la vía civilizada. No esperar acá con actos de violencia o de convulsión social o andar... Y por una vía civilizada le han puesto al trabajador todo este sistema. Es que sabe una cosa, Buena pregunta. Engaño. Villarreal, ¿No? el problema que hemos tenido nosotros es que miles de trabajadores han confiado demasiado en ciertos grupos políticos y se convirtieron en realidad en nuestros enemigos al final. Mire, se le ocurrió, lo voy a decir así, es imposible creer que a mí se me hubiese ocurrido antes de que el FMLN fuera gobierno que iba a votar por una reforma de pensiones que me condenara a tanta desgracia. Me traicionó. No lo hubiese hecho, así como se mantuvo en el 98 que dijo no voto y no voto. Pero mire lo que pasó cuando ya estaban en el gobierno. Se convirtieron... Siguieron administrando la situación. En vez de desmontar esto, la siguieron administrando. La administraron mal y al final nos pegaron el golpe. Yo aprovecho para hacer un llamado. En realidad en el nuevo gobierno, en el gobierno de Bukele, la gente tiene demasiadas expectativas, muchas esperanzas, pero sobre este tema el presidente Bukele debe de comunicarle a la gente cómo está, cuál es la perspectiva, hacia dónde él piensa que va a ir esto y cómo lo vamos a desmontar, porque a mi entender hay mucho silencio. Nosotros necesitamos un poco más de certidumbre en este caso, porque lo que hay es una verdadera incertidumbre y por eso el día 27 va a colapsar la ciudad de San Salvador. La gente va a andar de negro por todos lados. Y si ellos no toman ese mensaje, pues miren, que después no vayan a estar diciendo que somos nosotros los revoltosos o los que iniciamos cualquier... Yo diría que... Ahora, ¿cómo se puede desmontar técnicamente eso? La obligación, Usted es especialista en ello. La obligación de todo el que piense diferente a algo es presentar la propuesta que sea superior a la que está combatiendo. Quiere decir que este sector estamos obligados a presentar un sistema
que evidencie su justicia, su equidad y el beneficio del bien común. Entonces, ¿dónde está ese proyecto? Tenemos, no solo es que no me gusta, o refórmenlo y ahí vean cómo lo reforman. No, aquí está el proyecto, primero. Segundo, ya creo que queda un espacio entre esto que estamos hablando y el día del 2021, como para que en ese ínterin haya un colapso social. Yo haría un llamamiento a la paciencia, porque siento, los que andamos en la calle, que penetramos donde están las clases populares y trabajadoras, palpamos que hay esa misma efervescencia. Usted dijo que la marcha de la mecha nomás. ¿Mecha de qué? Digo una mecha de algo que, si no se programa, puede anticipar una revolución social, un colapso social, con los efectos negativos que eso tiene y los positivos que tiene si triunfa, ¿verdad? Porque cualquier cosa es buena cuando triunfa. Si fracasa, es el colapso. ¿Tendrán ánimo los trabajadores de esa explosión social? Otra cosa que le quiero decir, no, está cobrándose una efervescencia. Por eso le digo que hay que estar en las entrañas de este país para saber lo que está pasando, ¿verdad? No solo pensar que hay delincuencia y que hay inseguridad y que hay migración. No, esa es parte del tinglado. Y le voy a decir, hay un encauce que se repite, que la esperanza civilizada de cambiar esto es que el pueblo elija personas cuya trayectoria sea consecuente de solidaridad con el pueblo, porque si vuelve a elegir por musiquitas, por esos campos plagiados, etcétera, va a llegar a sostener lo que hemos quebrado por el momento, que es el bipartidismo. Técnicamente no se puede desmontar dice don Pacetino que no se puede desmontar. ¿Cómo no? No, técnicamente se puede desmontar. Le voy a decir cómo hacerlo. Ajá. Nosotros, ¿cómo la vemos los trabajadores ahorita? Lo que nos interesa es hacer una reforma para recuperar las pensiones que perdimos. Eso es en lo inmediato, recuperar la fórmula. Le hemos hecho del conocimiento al ministro de Hacienda, en esa discusión estamos. Le estamos demostrando que esto se puede, moviendo algunos parámetros, se puede hacer sostenible este sistema por los próximos 100 años. Ok, hay una fundamentación técnica. Para desmontar este sistema, con esta clase política no la puedes desmontar. Tiene que ser con otra configuración de la Asamblea. Pero mientras eso llega, mientras eso llega, es sencillo. El gobierno de la República retoma y crea una institucionalidad para las pensiones, o hace una AFP, o hace otro o allanamiento, como le queramos llamar, un banco de trabajadores para el manejo de pensiones. Y sabe una cosa, cuando pongan a competir a ver quién me paga mejor rentabilidad, dónde se aumentan más las cuentas, si hacemos algo competitivo, esos negocios pueden ir desapareciendo. El Estado necesita recuperar. Yo creo que el sistema de pensiones debe ser nacionalizado. Necesita recuperar. Porque, volver a sí, por una sencilla razón. Mire, todo negocio privado tiene como objetivo el lucro, ganancia. ¿verdad? La ganancia. Esa ganancia, esa plusvalía, es algo que se le quita dentro del derecho del que está cotizando, ¿verdad? Ellos no reparten beneficios. Y el Estado, que no ahí se confesaron, se hicieron el araquiri de que eran malos administradores, cuando habían escogido a la crema académica para integrar a sus gobiernos, pues. Gente con posgrados de economía, de finanzas, etcétera. Y estos vinieron a decir que eran incapaces de administrar eso, porque ya estaban esperando el cambio de sueldo y de puesto con la empresa privada. Si es que ha sido una canallada, y usted dice algo, cuando el Estado cuando devuelvan lo robado. Si que no solo se queden palabras. Si es que esa es la bandera de este país, devuelvan lo robado. Y cada día ves que se va escarbando como es un cementerio, se van encontrando nuevos huecos donde hay otros ladrones, acaban de capturar a uno.
Y así van a seguir escarbando, van a seguir encontrando que dispusieron de la ayuda europea, de la ayuda de Taiwán, todo era para beneficio personal. De tal manera de que la coyuntura de delincuencia es evidente. Pero si vamos y el sistema dice, te están juzgando, te voy a hacer un procedimiento especial para que salgas en menos tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Queda una gran duda, doctor. ¿Qué va a pasar con esos 5,000 millones de dólares que los gobiernos le han quitado a los trabajadores? Eso en 5 minutos, ojalá que lo podamos tratar cuando volvamos. Ya estamos con usted, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Sabía usted, amigo televidente, que los diferentes gobiernos que han pasado, por lo menos los 3 últimos, han sustraído de sus ahorros de pensiones la cantidad de 5,000 millones de dólares? Y el Estado paga el 1% solo interés de este dinero. Puede ser rescatable esos 5,000 millones. Recordemos, tenemos nada más 5 minutos. No, es una deuda con los trabajadores. Y el gobierno, independientemente quién esté, o el partido que sea, tiene una obligación con los trabajadores y debe honrar esa obligación. Por eso es que el sistema de pensiones está pasando por este tipo de crisis, porque se toman los dineros que son nuestros para resolver los problemas de liquidez unilateralmente, sin preguntar, y ya nosotros nos dejan, se te quito y te nos quito. dejan en ese problema. Sí, pero el lema de este gobierno es que el dinero abunda cuando no se roba, ¿verdad? Quiere decir que si se para la famosa partida secreta, que ya debió de haber sido declarada inusable, ¿verdad? No puede ser que yo diga, bueno, como todavía esto es del presupuesto anterior, de aquí voy a agarrar. No, entonces estamos en lo mismo, pues. Si el concepto es que esa partida es nefasta, ya no hay que usarla. Entonces el gobierno debe dejar de andar haciendo esas megas obras que benefician a quién. Incluso el sistema de supercarretera, esa de la troncal que le dicen del longitudinal del norte. Sola, abandonada. Sola, abandonada, ¿para qué? Bueno, porque había que hacer una mega obra, porque de eso quedan comisiones. Mire, ¿podemos recuperar esos 5,000 millones de dólares? Es decir, recuperar, algunos ya se gastaron mucho más que eso en camisas blindadas y todo lo demás, ¿verdad? Joyas y no de qué zapatos, pero algo queda. Y sobre todo cerrar las puertas de la negociación, que haya una mejor supervisión de las grandes inversiones del Estado. Mire, ahí acaban de descubrir que no sé qué, el bypass de la Libertad implica también otro robo general. Allá el paso de Matusalén, que le llamo yo, que es el de los chorros, ¿verdad? Porque primero va a durar 100 años en lo que termine, y después ahí se hace viejo uno en lo que pasa de un lado a otro. ¿Por qué? Ya hay yo diría que hay un asentamiento de la gente que trabaja ahí, ya vive ahí. Yo creo que ya hay venta de pupusas y todo, porque es un absurdo, pero es un generador de trabajo extra. ¿Y cómo los trabajadores piensan recobrar todo este campo perdido? Está muy difícil. Don Alfredo, nosotros necesitamos, en principio, reformar nuestra ley, la ley del sistema de ahorro para pensiones. En principio, cambiar la fórmula de cálculo de nuestras pensiones, porque tiene que ver con la vida de la gente. Y esas condiciones debemos mejorarlas cuanto antes. Para ello, nosotros el día 27 vamos a mandar un mensaje. En el caso muy particular del sector docente, ustedes nos han visto, somos hombres y mujeres, pues sí, pacíficos. Nosotros queremos que las cosas se resuelvan así como nosotros hacemos nuestra actividad en la escuela, llamando las cosas por la palabra y el convencimiento. Pero la gente está llegando a un punto ya definitivo en esto. Hay una cantidad considerable de gente que se va a movilizar el día viernes, y yo esperaría que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tomen en serio esto y que nos manden un mensaje claro cómo es que vamos a resolver esto.
De lo De contrario, de nuestra parte ya están las propuestas suficientes. Y yo creo que con Hacienda ya tenemos ciertas aproximaciones como para hacer una propuesta a la Asamblea Legislativa. La decisión política es la que deben tomar cuanto antes de que esto se vaya a desbordar en otras direcciones. Sí, porque la verdad, como le insisto, la marcha por marcha, a ver si pueden pasar en medio de tantos carros que se llena el viernes también, ¿verdad? Porque el viernes pasado colapsó la ciudad entera y se tardaba llegaba más rápido a uno de los departamentos que de aquí al centro de la ciudad, ¿verdad? Un colapso porque ya no caben carros. Entonces, si a eso le sumamos la demostración, que creo yo que va a ser enorme, porque esto indigna a todo el mundo y además afecta a todo el mundo, entonces la obligación es participar. Pero digo, si ya, lo que uno oye ahí, no, ya va a pasar, ya sí, colapsaron y todo, pero de todas maneras el país está colapsado y ¿qué importa? No, tiene que haber un segundo paso. Si ellos saben que viene un segundo paso más difícil, entonces sí los va a motivar eso. Ese segundo paso no se puede decir al aire todavía. bueno, pero va a existir. Don Pacentino, Tiene que vamos a estar pendientes Sí. referente de esta No, marcha y de ese segundo paso. Yo termino ¿verdad? diciendo a los trabajadores, no te dejes amedrentar, vístete de negro, vamos, y digámosle, estamos listos para cualquier cosa. Viene el segundo y después viene el tercero. Cómo no, ha sido un gusto Mucho enorme gusto. haber conversado con usted. Doctor Salvador Nelson García Córdoba, Un gran gusto gusto. enorme. Oye, Igualmente. que tengan la mejor de las noches. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana, martes 24 de septiembre, estaremos arribando el tema de también crisis, la migración. Que tenga la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.